Fe tejida en casa. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fe tejida en casa. Es el título que he seleccionado para este mensaje y con él quiero dar un saludo muy especial a toda la congregación, hermanos, amigos que se han unido a esta transmisión, a nuestros jóvenes de la iglesia, a los adolescentes, aún a los niños. Quiero enviar un abrazo muy especial, muy caluroso en esta mañana de domingo 7 de junio. Estamos muy contentos de celebrar la presencia del Señor. Hoy estaríamos ministrando la mesa del Señor en la congregación si tuviéramos esa oportunidad, pero bueno, ahora la distancia nos separa, nos unimos de corazón y vamos a celebrar esa comunión a través de la palabra de Dios. Hemos leído el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hasta el 9 y al leer estos versículos quiero resaltar el título de esta mañana, Fe tejida en casa. Estamos seguros de que la fe cristiana se va tejiendo desde sus inicios en el hogar y esto es algo que el Señor determinó en su infinita sabiduría. Pandemia nos ha dejado varias lecciones, varios aprendizajes, cosas para recordar y entre ellas recordamos principalmente que el templo no es el punto de partida de la fe cristiana, sino el hogar. Es en el hogar donde se empieza a tejer la fe que es en Cristo Jesús, aquella fe que es para salvación. Como pastores, anhelamos, por supuesto, volver al templo, volver a estar un domingo y poder estar con la gente, con los hermanos, poder predicar. Ese es el anhelo de todo pastor, ese es el anhelo que hay en mi corazón. Yo desearía que el próximo domingo que se celebre la Cena del Señor en el mes de julio ya poder abrir las puertas del templo. Vamos a ver si lo podemos hacer, pero por ahora no podemos hacer esto. Ir al templo y celebrar con los hermanos es de las experiencias más maravillosas que un cristiano puede vivir y más un pastor. ¿Se imaginan un pastor sin un púlpito, sin una congregación que se pueda abrir? Bueno, hemos aprendido que también somos pastores aunque no estemos detrás de un púlpito. Hemos aprendido que esa celebración al Señor de los hermanos es muy importante porque allí compartimos, allí podemos convivir, podemos celebrar la presencia del Señor, podemos ministrarnos unos a otros. Pero ¿saben algo? La iglesia, a pesar de que no tenga un espacio para reunirse, continúa. Y continúa por una razón muy fuerte y es porque la fe cristiana se vive inicialmente en la casa. Piénsenlo detenidamente y eso es a lo que nos hemos enfrentado durante estos días. El virus nos privó temporalmente de asistir al templo, pero la iglesia no se detuvo. La iglesia continúa adelante y la iglesia no se detiene por varias razones. Bueno, porque el Señor está con ella, porque el Señor lo prometió. Pero creo que una de las razones más importantes por las que la iglesia no se detiene es porque esa fe cristiana crece y se desarrolla al interior del hogar. Y afortunadamente pues nuestras casas no están cerradas, nuestras casas siguen funcionando, nuestros hogares siguen funcionando y mientras exista familia, la fe cristiana continuará adelante, porque es allí, al interior del corazón de la familia, donde se entraña esa fe que es en Cristo Jesús. El aislamiento nos ha hecho mirar detenidamente hacia adentro. Y casi que sin pedir permiso nos ha hecho una evaluación acerca de nuestras familias, de nuestras relaciones familiares, de cómo es nuestra conducta como esposos, como padres y aún como hijos.
Tenemos que aprovechar entonces estas circunstancias para evaluar nuestras familias. Yo sé que nuestras familias no son perfectas, como lo mencionamos un domingo anterior, son familias de carne y hueso, familias que tenemos esperanza de poder mejorar. Algunas, me imagino, estarán disfrutando de una comunión hermosa allí en casa, otros habrán tenido que enfrentar pleitos, enfrentar desacuerdos, y yo espero que en medio de todo esto el Señor los esté acompañando. Pero la fe cristiana sigue adelante allí palpitando en tu casa. Aquí en la mía palpita la fe cristiana y no se desvanece, no se muere esa fe, sino que sigue viva, sigue latiendo y seguirá adelante. Quiero que sepan que en ese examen es muy importante que nosotros no nos sintamos orgullosos de que tenemos un hogar pues totalmente saludable o el hogar súper ejemplar. Aquí no se trata de elevar una familia más que otra. Yo creo que todos enfrentamos luchas, todos tenemos que resolver dificultades y todos nos hemos equivocado al tratar de sacar nuestras familias adelante. Y con esto lo que quiero decirte es que para tu hogar hay esperanza. Si tú dices, ay, es que el hogar de fulano de tal es tan bonito, a ellos se les ve el rostro iluminado cada vez que uno los escucha, cada vez que uno los ve. Pues quiero decirte que no hay hogar perfecto y quiero decirte también que para el tuyo hay solución. Y hay solución, ¿sabes por qué? Porque tenemos a una persona maravillosa que es el mejor padre que conozco, es el Padre Celestial. Es el compañero inigualable del cual hemos hablado antes también, pero les cuento que es el mejor pedagogo de la historia. Es el Señor nuestro Dios. Así que si alguno de ustedes necesita alguna pauta, alguna guía para poder conducir su hogar, para que sus hijos puedan seguir al Señor, para que puedan amarlo, para que puedan conocerlo aún más, quiero decirles que contamos con el mejor maestro y el mejor maestro nos ha hablado en la palabra de Dios, que es la Biblia, y nos ha hablado acá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y quiero invitarte para que lo leas aquí en la pantalla. Puedes leerlo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta mañana estamos entendiendo que la fe cristiana se teje al interior del hogar. Pero usted dirá, ¿qué es lo que tengo que enseñar entonces en mi hogar? Bueno, la palabra del Señor aquí es muy clara y nos da total claridad acerca de qué es lo que tenemos que enseñar. El pasaje nos dice que el Señor es uno, que el Señor es único. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguno como Él. Como lo dijera el profeta Isaías, mírenme a mí, decía el Señor a través del profeta, y es que no hay más aparte de mí. Él es único, como Él no hay ningún otro. Él es diferente a todo y a todos los demás. Es Dios de misericordia, es Dios de verdad, es Dios de gracia, es Dios de poder, de justicia y de bondad. En otras palabras, Dios es incomparable. Y eso es lo que dice Deuteronomio. ¿Qué vamos a enseñar en nuestra casa? Que Dios es único y que como Él no hay otro, que es incomparable. Y precisamente como es incomparable, entonces hay que relacionarse con Él de una manera muy especial. ¿Cómo es la manera de relacionarse con Él? Bueno, el versículo nos confirmará esto y nos dice: ustedes deben amar al Señor su Dios, con todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces, aquí hay un principio y hay una demanda. Y básicamente eso es lo que el Señor pide. Ese es el contenido de aquello que tenemos que enseñar. Yo sé que hay muchos temas que podemos hablar acerca de Dios porque Él es inmensamente grande, pero cada vez que enseñas algo a tus hijos acerca de cómo es Dios, estás impulsándolos a que sepan que Dios es único y que es incomparable, que no hay ningún Dios, que no hay ningún estilo de vida que pueda competir con Él, sino que Él está por encima de.
Yo he conocido a ese Dios incomparable, no conozco en su totalidad, como dice el apóstol Pablo, ahora vemos como por espejo, pero un día cuando nos encontremos con el Señor Jesucristo cara a cara, le veremos tal cual Él es. Pero ahora he podido distinguir, he podido reconocer que como Jehová nuestro Dios no hay otro, que Él es único, que Él es incomparable, y por eso quiero amarlo, porque poco a poco lo he ido conociendo y cada vez me convenzo más que Él es el Dios de los cielos y de la tierra, que es mi Padre celestial, que es mi compañero en el camino, que ha sido mi amigo, que me perdonó mis pecados, que salvó mi vida, que me ha rodeado con un amor impresionante, que no he podido pagar como Él se merece, y es que lo que Él ha hecho por mí nunca lo podré pagar, es una deuda que jamás podré pagar, pero Él dice a mi corazón: yo no te voy a cobrar nada, lo que quiero es que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el contenido de lo que debemos enseñar en casa, que nuestros hijos lo sepan, que a Dios se le ama con todo el ser, que a Dios se le ama con todo el corazón y aún con toda la mente. Cada vez que en una familia se conoce al Señor más y más profundamente, se le puede amar con más entrega. Y esto se inicia desde que nuestros niños están pequeños. Desde allí ellos conocen a ese Dios maravilloso y aprenden a amarlo. Tal vez tú empezaste tarde con tus hijos. Tal vez tú estés pensando que ya tus hijos están muy grandes y que no se puede. Pero quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Quiero decirte que te llenes de valor, que te llenes de fe y que creas a la palabra. Que si aún tienes hijos pequeños, aún estás a tiempo. Que si tus nietecitos pasan por tu casa, por favor enséñales la palabra y diles a ellos que Dios es único y que a Dios hay que amarlo con todas las fuerzas y con todo el corazón. ¿Saben algo? Si alguna vez les sucedió que entró un billete falso a sus ganancias y llegó a sus manos, uno ¿cómo distingue un billete que es falso? Bueno, lo distingue no porque uno sea experto en billetes falsos, sino porque uno conoce los billetes que son buenos. Así podrás distinguir aquel que es falso. En medio de nuestra vida hay dioses que son impostores, que no son reales, pero que intentan imponer un estilo de vida engañoso, un estilo de vida destructivo que pretende hacer que los seres humanos sean destruidos. Pero nuestros niños, al conocer al Dios verdadero, sabrán identificar que Él es Dios de verdad y que un Dios impostor no podrá traer bendiciones a su vida. Un estilo de vida engañoso será desechado por nuestros muchachos, aunque este mundo sea muy atractivo. En el fondo del corazón ellos dirán: este estilo de vida no me conviene. Así que ya entendemos qué es lo que debemos enseñar al interior de nuestros hogares. Pero no solo esto, sino que el Señor también nos va a decir dónde tenemos que enseñarlo. Nos ha dicho qué y ahora nos va a decir dónde. Te invito para que leas también allí en pantalla el versículo número 6, Deuteronomio 6:6. Leámoslo detenidamente y abramos nuestro corazón a la palabra. Dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Un énfasis importante allí. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amigos, aquí la Escritura nos dice que el lugar donde tenemos que enseñar esa fe es el hogar, es la casa, es el interior del hogar. Y la fe cristiana, la fe que es en Cristo Jesús,
abarca todos los aspectos de la vida humana. Aquí yo encuentro que habla del corazón, habla de los hijos, habla de la casa, del camino, al acostarse, al levantarse, habla de las manos, habla de la frente, las columnas de la casa, las puertas de la casa y de la ciudad. Todos estos elementos hacen parte de la totalidad de la vida del ser humano. Alguna vez un hermano me llamaba aparte y me decía: pastor, quiero que hablemos, pero no a lo cristiano, sino que quiero que hablemos a la realidad de cómo es la vida. Y yo le decía: hermano, es que la fe cristiana toca todos los aspectos de la vida. Uno no es solo cristiano el domingo o el día del culto, sino que uno se apoya en esa fe que es en Cristo todos los días y en todas las actividades, como lo plantea Deuteronomio. Así que en todas las cosas que hagamos debe estar implícito ese mensaje de que Dios es único y que hay que amarlo con todo el ser. La vida humana tiene su inicio, tiene su origen, y las mejores experiencias, las más recordadas por el ser humano, se dan al interior del hogar. Esos primeros años del niño en la casa serán vitales para que desarrolle una fe en Cristo y que luego no lo mueva nadie. Y Proverbios tiene toda la razón cuando anticipa que si el niño es instruido en el camino del Señor, cuando sea un adulto, a ese niño nadie lo apartará del camino del Señor. Estamos seguros de que la palabra se cumple y agradecemos mucho al Señor por espacios como el colegio, como el templo, donde se reúne la congregación. Son espacios muy valiosos, pero quiero que sepas que el punto de partida de la fe cristiana no es la escuela, no es el templo, es tu casa, es tu hogar, es tu familia, y es allí donde el Señor quiere llamar nuestra atención. Si queremos cultivar verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que hacerlo al interior de nuestra casa. Allí se cultiva la fe. Quiero que pensemos en algunas cosas prácticas, algunas aplicaciones, algunos aprendizajes que todo esto nos deja. Uno de ellos es pensar en nuestro hogar, donde tenemos gran variedad de encuentros de aprendizaje, entornos para el aprendizaje. Es en el hogar donde se encuentra cantidad de posibilidades para enseñar que Dios es único y que uno lo puede amar y que uno se puede relacionar con Él, porque es al interior de la casa donde hay pleitos. ¿Cómo aprende un niño a resolver un pleito? Bueno, al interior de su casa. No esperes que en la escuela le enseñen eso. No esperes que en la iglesia se lo enseñen. ¿Dónde tiene que resolver él sus primeros pleitos? En la casa. ¿Dónde se ven los primeros brotes de violencia, por ejemplo, o de irrespeto? Cuando los niños están pequeños. ¿Dónde aprenden ellos a ser delicados, a tratar bien a sus abuelos, a tratar bien a su mamá? En la casa. Esa delicadeza se aprende en la casa. ¿Dónde aprende uno a ser honesto? En la casa. Allí hay oportunidad para que los niños empiecen a coger lo que no es de ellos, a apropiarse, y cuando lo hacen es el momento de enseñarles: mira, vamos a respetar las pertenencias del otro porque Dios nos bendice a todos y no hay necesidad de quitarle a nadie. Es allí al interior de la casa donde se aprende ese sentido de pertenencia, el cuidar las cosas, el valorar lo que Dios ha entregado en nuestra mano. Donde aprenden los niños a ser solidarios en la casa. Donde alguien podría aprender a manipular a otro. Bueno, en la casa también. Y si esto es así, qué bueno tener una corrección, qué bueno tener a alguien que nos enseñe a respetar. Qué bueno tener a alguien que cuando estamos pequeños y empezamos a levantar la voz y a manotear contra el papá o contra la mamá, que alguien nos diga: hijito, eso no es correcto, y que con una voz firme nos corrija desde el principio. ¡Qué maravilla! Todas estas experiencias tienen lugar en la casa, en el hogar. O sea que allí es donde se vive la fe cristiana. Allí es donde debemos hacer nuestros mayores esfuerzos. Lamentablemente, algunos padres
Tienen que salir ambos para conseguir su sustento y abandonar de alguna manera esos momentos que son maravillosos y definitivos en la crianza de nuestros muchachos. Y con esto quiero hacer un llamado a papá y a mamá de tal forma que puedan balancear muy bien su trabajo y la educación de sus hijos. Por favor, no confíen totalmente la educación de los niños a un hogar infantil, a una escuela. Quiero reconocer el trabajo que los docentes hacen porque es una labor ardua, pero si tú quieres cultivar la fe cristiana en el corazón de tus niños, por favor, dedícales tiempo. Mira si se sacrifica algún ingreso, mira si se sacrifican algunas horas extras, mira si puedes orar a Dios para que tu trabajo que te ocupa demasiado tiempo pueda ser cambiado por otro. Reestructura tu empresa, mira cómo puedes hacer, pero los niños necesitan nuestro tiempo. Por favor, no te pierdas esas oportunidades. Dicen algunos expertos que los valores se siembran en el corazón de los niños hasta los 6 o 7 añitos de edad en un 80%. ¿Sabes lo que esto significa? Que casi la totalidad de los valores que tus hijos aprenderán, los aprenderán hasta los 6 o 7 añitos de edad. Esta es una invitación para que retomes el rumbo, el futuro de tu familia. Ahora, quiero hacer un énfasis especial en la contradicción que puede existir entre nuestras actitudes y nuestras palabras. Creo que nuestros muchachos tienen una confrontación, una controversia tremenda que resolver pedagógicamente hablando. Porque en ocasiones una cosa es lo que decimos y otra cosa son nuestras actitudes. A veces hay un mandato y un contramandato. En el mandato uno dice, en esta casa hay que respetar a la mamá. Pero de repente entramos como esposos o como padres y gritamos y entramos enojados y hasta se nos sale una palabra grosera. Y entonces nuestros muchachos confrontan eso. Mira, mi papá enseña que hay que respetar, pero mira cómo entra él groseramente, cómo entra gritando a todo mundo. Entonces los niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tienen que resolver al fin qué, lo que dice o lo que hace. Y generalmente nuestros muchachos se quedan con lo que nosotros hacemos, no con lo que decimos. Entonces, alguna mamá puede tener la queja, yo le he enseñado a esta muchacha acerca de la Biblia, yo le he leído la Biblia, pero resulta que la muchacha ha visto las actitudes negativas de la mamá y cómo a veces se levanta con ira, con mal genio y parece que lo que la mamá dice no lo cumple, se hace todo lo contrario. Así que yo quiero hacer una invitación a todos y por supuesto yo también me incluyo a que mis palabras coincidan con mis actitudes para que la fe que nuestros hijos aprenden sea una fe coherente, para que no tengamos ese descalabro cuando nuestros muchachos crecen y ellos vayan a decirnos, papá, tú sí me enseñaste, pero no viviste lo que me enseñabas. Qué dolor todo esto, pero qué delicia cuando uno de nuestros hijos se acerca y nos dice, papá, yo aprendí a tratar a las damas porque te vi tratando bien a mi mamá. Hermanos, eso es testimonio de fe cristiana. Porque ¿saben algo? La Biblia nos ha enseñado que a las damas hay que tratarlas como a vaso más frágil, especialmente en el caso del esposo y de la esposa. El esposo debe tratar a su esposa como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Así que el Señor está diciendo al varón, si tratan ásperamente a su esposa, ni siquiera oren porque no les voy a escuchar su oración. Qué tremendo es el Señor y cómo cuida a las damas. Claro, cuando un varón aprendió esto en la casa, fácilmente cuidará a su esposa, cuidará de su familia. Ahora tú me dirás, yo aprendí todo lo contrario en mi casa. Yo aprendí que a las damas había que tratarlas toscamente para que obedecieran. Bueno, eso es un aprendizaje erróneo y tienes que modificarlo.
Pero quiero decirte que cuando llegas a la palabra hay nuevas posibilidades y el Señor ensancha todo un panorama para que aprendamos a ser gente de calidad, ciudadanos del reino de los cielos viviendo aquí en la tierra. Y tal vez allá en tu casa tú puedas decir: Señor, gracias por la palabra que hoy estás hablando a mi corazón. Quiero que sepan, amigos, que uno de los triunfos más grandes del adversario posiblemente sería cambiar en forma definitiva la estructura de la familia, y hemos visto cómo el enemigo ataca la familia de una forma impresionante. Es un ataque frontal en contra de la familia, porque Satanás sabe que al interior del hogar es donde se teje la fe cristiana. El enemigo ha intentado, por ejemplo, tomar temas como el de la orientación sexual para que nuestros niños decidan en su adolescencia qué orientación tomarán ellos sexualmente hablando. Pues saben algo, la Escritura nos da una claridad perfecta acerca de la familia como imagen y semejanza de Dios. Y hay un pasaje que ustedes deben recordar siempre, y es Génesis 1:27. Génesis 1:27 aparecerá allí en la pantalla, léelo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y esto es inolvidable, que se escuche en todos los lugares: varón y hembra los creó. La creación de Dios es perfecta y los niños aprenderán lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. ¿Y dónde lo aprenden? Lo aprenden en su casa, en el hogar. Así que nuestros niños criados en la fe cristiana no tendrán que ir al colegio en la adolescencia a decidir allá si son hombres o si son mujeres. No, eso se aprende en la casa, y no solo se aprende, sino que se vive naturalmente. Y no solo eso, sino que también se disfruta. Creo que ser un hombre es una gran bendición, pero las damas podrán decir ser mujer también lo es, al igual. Estamos muy contentos del diseño de Dios para nuestros cuerpos, para nuestras familias, y nuestros niños deben ver eso, que el varón es feliz en el hogar, que la mujer es feliz en la casa, y entonces el niño no tendrá ningún problema con su identidad sexual. Damos gracias a Dios porque es cierto que la cultura que patrocina la homosexualidad es muy fuerte, es muy atractiva y casi que es una moda para nuestros muchachos. Pero el amor de Cristo es más fuerte que la cultura. El amor de Cristo al interior del hogar va mucho más allá que la moda o que la cultura imperante en una sociedad. Así que yo creo en ese amor y creo que la familia puede seguir siendo fortalecida y no le daremos ventaja al enemigo, al menos en nuestra casa, al menos en nuestra familia no tendrá ninguna ventaja. Y esto, amigos y hermanos, nos habla del futuro de la evangelización de nuestros pueblos y de nuestra ciudad. Yo creo que todo esfuerzo evangelístico vale la pena. Creo que cualquier impulso misionero que la iglesia haga vale la pena y traerá resultados. Pero creo que lo que más resultados arroja es familias que cuidan a otras familias. Familias que discipulan a otras familias. Ese es el deseo de mi corazón para la iglesia en general y para nuestra iglesia Fe y Esperanza. Familias que cuiden familias, porque esta pandemia nos ha demostrado que la fe cristiana sigue palpitando al interior de nuestra familia, de nuestra casa. Somos llamados entonces a ser iglesia en casa. Antes de ser iglesia local, la que se reúne en el templo, somos iglesia doméstica. La familia, amigos, es educadora de la fe que es en Cristo Jesús. A mí no me asombraría que vinieran otras épocas donde tengamos que volver a cerrar puertas de los templos. Ya eso no nos asombra, ya lo estamos viviendo y fácilmente podría volver a suceder.
En esto no estamos seguros, pero de lo que sí estamos seguros es que la fe cristiana se seguirá viviendo al interior de nuestros hogares. Amigos, compartir la mesa del Señor es algo que no hemos podido hacer en el templo durante estos últimos 2 meses, pero es algo que hacemos con nuestro corazón, que celebramos esa comunión, y qué bueno que puedas unirte allí con tu familia. Si tienes a tu esposa, si tienes a tus hijos, si tienes algún familiar que llegó allí a tu casa y está viendo la predicación, únete a él y dile: vamos a unirnos en una oración, vamos a celebrar la fe cristiana. Vamos a celebrar que tenemos comunión a través del amor de Cristo en nuestro hogar. Gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa donde podemos vivir y compartir esa fe que es en Cristo Jesús. Si ustedes se acuerdan del Señor Jesús, Él vivió en un hogar muy sencillo, y la fe del Señor Jesús fue tejida a través de las enseñanzas de su mamá, que muy posiblemente le enseñó toda la ley, los profetas y los salmos, hasta que el niño tenía 7, 8 añitos de edad. Y nuestro Señor Jesús es un ejemplo de que esa fe se teje en casa. Quiero, antes de hacer una oración, mencionar unas palabras de reconocimiento que he escrito pensando en todo esto. Ha tocado mi vida y yo creo que está tocando la tuya. Mi corazón se conmueve al recordar a mis maestros de escuela dominical. Hace mucho tiempo, es verdad, pero aún los recuerdo. Aún recuerdo sus enseñanzas que siguen palpitando en mi corazón, y les doy muchas gracias. No sé si alguno de ellos tendrá la oportunidad de verme, pero gracias a ellos. Imposible olvidar también a mis maestros, a los profesores del seminario, hombres y mujeres que me enseñaron rutas que yo no había explorado. Gracias a mis pastores, que aún a la distancia siguen cuidando mi alma, han sido tan valiosos para mí. A los ancianos de mi congregación, muchas gracias, porque han sido también maestros en la fidelidad al Señor. Ellos me han enseñado perseverancia y los recuerdo con mucha gratitud y con mucho cariño. Y especialmente quiero agradecer hoy a mis padres. Ellos sí que han sido mis maestros. A mi papá quiero darle gracias por enseñarme que al Señor se le sirve con alegría y con fidelidad, no con ambición de ganancias deshonestas. Gracias, papá, por enseñarme que a las ovejas de la congregación se les atiende con amor y con respeto, independientemente del dinero que ellos posean. Papá, gracias por esa lección de vida. A ti, mamá, quiero decirte gracias por enseñarme que la Biblia es alimento para todos los días de la vida. Gracias por enseñarme que la generosidad es una bendición y trae alegría al corazón de quien da, de quien comparte. Gracias, mamá, por enseñarme a respetar las pertenencias de los demás. Papá y mamá, gracias por haber tomado la fe cristiana muy en serio. Ahora quiero, amigos, invitarles a que hagamos una oración de comunión, de gratitud y de entrega de nuestros hogares al Señor. Ora conmigo y dile: Señor, muchas gracias por este momento y por tu palabra. Señor, gracias por hablarme con tanta claridad y por hacerme sentir que mi hogar es importante para ti. Señor, yo no estoy luchando solo en esto, porque mi familia te pertenece. Señor, tal vez he cometido errores y por ello yo te digo: perdóname, Señor, y ayúdame, por favor, para seguir edificando un hogar que pueda conocerte, que pueda amarte y que pueda seguirte. Señor, gracias, porque ahora tengo posibilidades y se abrirán más oportunidades. En mi mesa se hablará de tu palabra. Al levantarme, Señor, cuando me acueste, se hablará de
tu palabra y esa palabra estará impregnada en mi corazón y aún en los lugares visibles de mi casa. Señor, quiero darte muchas gracias porque tú tienes en cuenta mi petición. Y si hay alguien que tiene una petición por su familia, levante ahora su oración a Dios, porque es el momento donde Dios escucha. Y quiero invitar a todos los que están viendo este mensaje para que se unan. Si tienen la posibilidad, tomen la mano de su esposo, de sus hijos, de la persona que esté a su lado y digan conmigo: Señor, gracias porque nos has hecho una familia. Gracias porque nuestra familia no es perfecta, pero es una familia que confía en ti. Hoy celebramos esa comunión familiar que es en Cristo Jesús, hasta que tengamos la oportunidad de reunirnos con otras familias y celebrar tu nombre. Señor, esta mañana de domingo estallamos en alegría, en gozo, en celebración, y podemos decir que viva tu nombre, gloria a tu nombre, Señor, que te manifiestas en medio de la reunión de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nuestros padres nos enseñaron a honrarte a ti y ahora tú nos enseñas a honrarlos a ellos. Gracias a ti, Padre Celestial, que nos has enseñado cómo criar a nuestros hijos y cómo honrar a nuestros padres. Te amamos, Señor, y te damos alabanza, gloria y honor a ti. Gracias, Señor, por enseñarnos que la fe cristiana se teje en casa.